Imagina ciudades vibrantes, con miles de personas, tecnología avanzada para su época y un comercio próspero, que de un día para otro, simplemente se detienen. El silencio lo inunda todo y la selva o el desierto comienzan a reclamar lo que alguna vez fue el centro del mundo. ¿Cómo es posible que imperios que duraron siglos desaparecieran dejando solo piedras y misterio? Hoy vamos a analizar las causas reales, desde el cambio climático hasta el colapso social, que borraron del mapa a las civilizaciones más grandes de la historia. Si te apasiona la historia y el misterio, suscríbete y activa la campana. Empecemos. Retrocedamos al año 800 después de Cristo. En las selvas de Centroamérica, las ciudades mayas como Tikal o Palenque son el pináculo de la ingeniería humana. Tienen observatorios astronómicos precisos y depósitos de agua colosales. Pero algo está cambiando. El cielo, que antes regalaba lluvias constantes para el maíz, se ha vuelto de acero. No fue un volcán, ni un terremoto. Fue el silencio de las nubes. Los arqueólogos han descubierto, a través de estalagmitas en cuevas, que una serie de sequías brutales azotaron la región durante décadas. Imagina la desesperación. Los reyes, que basaban su poder en ser intermediarios con los dioses de la lluvia, pierden su autoridad. El pueblo, hambriento, abandona las ciudades-estado. No es que los mayas desaparecieran por arte de magia, simplemente, la naturaleza les cerró el grifo y el sistema colapsó, obligándolos a migrar y dejar que la selva devorara sus palacios en menos de un siglo. Pero a veces, la amenaza no viene del cielo, sino del propio corazón de la sociedad. Viajemos ahora a la remota isla de Pascua, o Rapa Nui. Durante siglos, se creyó que un cataclismo externo los borró, pero la realidad es una advertencia sobre la ambición. En una carrera por construir los moais más grandes, esas cabezas de piedra gigantescas que miran al horizonte, las tribus compitieron ferozmente. Necesitaban troncos de árboles para transportar las estatuas y cuerdas para levantarlas. Cortaron tanto bosque que, para el año 1600, no quedaba ni un solo árbol en la isla. Sin madera, no podían construir canoas para pescar. Sin árboles, el suelo se erosionó y las cosechas fallaron. La sociedad se fragmentó en una guerra civil total por los últimos recursos. En este caso, la civilización no cayó por un desastre natural, sino porque consumieron su futuro para alimentar el ego del presente. A veces, sin embargo, el destino simplemente es cruel. Imagina el Mediterráneo en la Edad del Bronce. La civilización minoica, en la isla de Creta, era la joya del mundo antiguo, rica, artística y pacífica. Pero bajo sus pies, a pocos kilómetros en la isla de Santorini, la tierra estaba a punto de estallar. Alrededor del 1600 a.C., ocurrió una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana. El cielo se oscureció por semanas y tsunamis de 15 metros de altura golpearon las costas de Creta, hundiendo su flota comercial en cuestión de minutos. Aunque no murieron todos de inmediato, su economía y su defensa quedaron aniquiladas. Y si el fuego no era suficiente, el comercio traía otro jinete del apocalipsis, la enfermedad. En el siglo VI, cuando el Imperio bizantino estaba a punto de recuperar la gloria de la antigua Roma, la peste de Justiniano entró por los puertos. Murieron 10,000 personas al día solo en Constantinopla. El imperio se detuvo en seco, las fronteras se desmoronaron y el mapa de Europa cambió para siempre por un microbio invisible. Llegados a este punto, solemos imaginar que estas civilizaciones se esfumaron como un fantasma en la noche. Pero la arqueología moderna nos cuenta una historia distinta. Las piedras se quedan quietas, pero la gente se mueve. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, la gente no dejó de existir, simplemente dejaron de llamarse romanos y empezaron a ser otra cosa. Cuando las ciudades del Valle del Indo fueron abandonadas por el cambio en el curso de los ríos, sus habitantes se dispersaron hacia el Ganges, llevando consigo su cultura y sus creencias. La desaparición de una civilización suele ser, en realidad, un fracaso de su administración y su arquitectura. Lo que muere es el sistema, el nombre del imperio y la corona del rey. Pero en el ADN de los habitantes actuales de México, Egipto o la India, aún palpita el eco de aquellos que alguna vez levantaron pirámides. No desaparecieron, se transformaron para sobrevivir. Los descendientes siguen vivos hoy en día, manteniendo sus lenguas y tradiciones, aunque sus grandes ciudades-estado hayan caído hace 1000 años. Clima, economía, enfermedades y agotamiento de recursos.
Estas son las lecciones que nos dejaron los antiguos. ¿Crees que nuestra civilización moderna está cometiendo los mismos errores que los mayas o los romanos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a like, compártelo y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos sobre misterios antiguos que te encantarán. ¡Hasta la próxima!